plataforma sinfronteras.media. Es un gusto estar con todos ustedes en este momento para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde todos puedan expresar su derecho de vivir, de realizarse como personas y que haya paz, fraternidad entre todos en esa construcción. Y así creo que como comunicación, educación tiene un papel fundamental en esa formación de la conciencia para esta construcción de este mundo nuevo, que es también lo que el Evangelio nos pide. Jesús ha dicho: he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia, y creo que es en la construcción colectiva a través de todos los medios hoy, los medios digitales, que también nos ayudan a crear esta conciencia de que sí, colectivamente podemos cambiar el mundo a través de la comunicación y de la educación. Y para compartir con nosotros hoy una larga experiencia de trabajo como comunicador, como docente, tenemos la dicha de tener con nosotros el señor Eduardo Armando Grijalva Brito, que también tiene esta larga experiencia para compartir con nosotros cómo podemos caminar en este proceso de formación a través de la comunicación. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Solamente por aquello de que siempre se equivocan, soy Edmundo Armando Grijalva Muy Brito. bien. Muy bien, Edmundo Armando, bienvenido entre nosotros. Y bueno, vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Y como preparación, ustedes están haciendo todo un programa en estos días de preparación a esto. Pero hoy estamos viviendo una realidad que cuánto la radio todavía tiene un poder de comunicación y de formación, porque con los medios digitales, las redes sociales, alguien decía, bueno, se acabó la radio, ya nadie la va a escuchar, pero continúa firme con su voz en tantas realidades aquí de Ecuador, de Latinoamérica y de todo el mundo. ¿Cómo usted vive esta experiencia de comunicador en la radio en este proceso? Bien, yo vivo desde distintas áreas. Así como la vida, uno vive en la casa, uno vive con los amigos, convive con la escuela, en fin, pues así mismo es. Y con la radio es igual, porque yo hago docencia en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito y también trabajo con distintas comunidades y barrios populares con los cuales a partir de la radio genero también procesos de organización y también de reconstrucción social. Pero también trabajo para otros medios que obviamente utilizan todas las sonoridades, porque a partir de las sonoridades uno comienza a fascinar en el oído y permite también imaginar mucho. Y en mi casa pues también sí se siguen deleitando porque hago como si fueran emisiones de programas musicales y estoy animando en mi casa, en el barrio, en fin. Los escenarios de percepción de la radio son muchos y creo que hay que estar prestos a eso. Y en lo que usted decía, pues sí, ahora con todos los medios digitales, la radio parecería, en los sectores urbanos, parecería que ha perdido su incidencia. Pero no es así. Quizás es porque los medios están incidiendo todavía, los medios masivos, incidiendo, y también ellos han perdido incidencia, pero están incidiendo mal. La radio más bien con las tecnologías digitales se ha potenciado, porque ahora utilizamos para transmitir mensajes, para difundir contenidos, utilizamos el TikTok, promocionamos con Instagram, si utilizamos el Facebook para determinados grupos humanos que ya no son adolescentes y jóvenes, pero también utilizamos la radio corneta o la radio parlante en los barrios, utilizamos también la radio tradicional
para los grupos comunitarios o lo que llamamos también las radios comunitarias y las radios populares. E inclusive todavía seguimos trabajando y apoyando mucho en aquello que hace más de 80 años se llamó la educación a distancia, pero utilizando como medio la radio. Entonces, bien, no se puede decir, así como en los libros decían en los años 90, ¿no? Ya va a desaparecer el libro impreso, pero todavía nos gusta saborear el olorcito, en fin, la lectura misma. Y la radio más bien se ha potenciado porque desde que nació fue un medio convergente. Toda tecnología que iba saliendo la iba apropiando, pero también se iba matrimoniando con las novedades tecnológicas que había. Entonces, bueno, yo le hablo así con tanta pasión porque me gusta la radio, las sonoridades. Claro, en el proceso de formación del pueblo, las experiencias de las radios comunitarias. Y creo que aquí en Ecuador conozco un poco toda la experiencia de Monseñor Proaño, que hizo un bonito trabajo por el Chimborazo con las comunidades indígenas y que también en muchos lugares, también Brasil, ha usado mucho este método de las radios comunitarias para formar, comunicar. ¿Cómo funciona esto en la conciencia de la formación del pueblo? Indudablemente que cuando aparecen las radios comunitarias, las radios populares, y hay que hacer una revisión, ¿no? Porque históricamente es desde 1947 que en América Latina ya aparecen estos medios contrahegemónicos. Y hay que entenderlo bien, contrahegemónicos a qué? A un discurso netamente capitalista, subyugante, en fin, dependiente, y que claro, las radios mineras en Bolivia fueron las primeras. Y Sí, después, indudablemente, estas radios tomaron una vía también dentro de su propuesta política de aquello que nos participaba Paulo Freire, ¿no? sí. Desde Brasil con la educación. Y todo eso se fue alimentando los procesos educativos. En Ecuador, indudablemente, que a pretexto de que en Colombia también se diera en 1954 las experiencias educativas, también generadas la mayoría desde la Iglesia Católica. En Ecuador, Monseñor Leonidas Proaño en 1962 creó las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, conocidas como las Radiofónicas de Chimborazo o ERPE por sus siglas. Y claro, dentro de su proyecto, ¿qué es lo que tenía? Sí, la reivindicación del pueblo indígena y dentro de la reivindicación, o sea, el rescate del idioma quichua. Y como segunda parte, educación y evangelización. Y entonces todo eso hizo que ese proyecto hasta ahora perdure, aunque claro, las tecnologías nos exigen evolucionar y por lo tanto nos hemos ido acomodando, habituando también, porque hay que vivir las épocas que nos toca vivir. Pero tienen una gran incidencia las radios comunitarias, inclusive en la pandemia, porque en la pandemia pues solventaron todo lo que no podía hacer la educación pública, las radios volvieron a todo ese proceso de la educación a distancia, pero la educación radio fue desde la radio. Igual en cuanto a la organización, el trabajo de proximidad por la salud, en fin, inclusive el abastecimiento y también el mantenimiento de vocaciones productivas. Bueno, yo les llamo vocación productiva a aquello que se hace en cada territorio y que tienen una preferencia de producción y de sobrevivencia. Entonces, en todos esos sentidos, las radios comunitarias se han aportado muchísimo. Claro, y también en barrios de las periferias de las grandes ciudades, creo que funciona mucho todavía, ¿eh? Funciona y también desde hace mucho tiempo, sea bien en la modalidad de radio corneta que llegar con el parlantito listo, Sí, pero también en aquello que se les denominó radios ilegales o clandestinas. En Quito, en un sector de Atucucho, cuando eso fue producto de una invasión, pues era muy precaria la situación en la que sobrevivían, pero se creó una radio.
que obviamente no tenía las legalidades de transmisión y todo, pero se utilizaba de manera pirata o la Sí. frecuencia de un emisor y se ponía, ¿no? Pero ahí fíjese que era una escuela de delito al inicio, porque todo pasaba y no había control, en fin. Y pues de esas cosas que hace la radio y sobre todo la voluntad humana, porque depende de qué queremos hacer, cómo, con quién queremos hacer, porque así ha sido la vida del humano colaborativa. Y entonces, junto con niños, niñas y adolescentes, hicimos una radionovela en Atucucho, hace Mm, mucho más de 20 años, en la que reconstruimos la historia del barrio para ya. identificar cómo es que era. Y claro, la radio primero se llamaba Radio Lobo Estéreo y la novela la radionovela se llamaba Escuela de Lobos. Ahora, esto tiene una historia relacionada con el nombre del sitio, Atucucho, porque Mm, significa Atu, lobo, Cucho, rincón. Y ah, entonces desde el el rincón rincón del del lobo. lobo. Ahora, ¿por qué eso también? Porque todo ese sector del noroccidente de Quito, y lo que es para subir al Pichincha, al monte de Pichincha, pues tenía cantidad de lobos andinos. Y Ah, entonces en la invasión, pues eso se le conoció como Atucucho. Pero la radionovela hizo que se miren. Fue casi como un espejo que mirar que los niños decían todo aquello de lo que percibían y los adolescentes también, niñas y niños y adolescentes, y los adultos decían, así nos ven la ciudad. Y claro, no es una historia muy particular, porque ese tipo de barrios existe en toda América Latina. Y claro. entonces cuando plasmamos eso, sirvió como una forma de etnografía Ah, del barrio, una etnografía urbana, de un salvaje metropolitano y también de formas de organización y también de cambio, porque la organización también procura el cambio. Y entonces eso hace la radio, la voluntad de las personas, incluidas los oyentes, porque eso es lo bueno de la radio comunitaria popular alternativa, que se trabaja con los mismos destinatarios. claro, usted comentaba que durante la pandemia la radio ha sido un instrumento de ayuda para llevar adelante todos los cuidados en este tiempo de pandemia. Inclusive usted ha escrito un libro, Radio Comunitaria en Pandemia. ¿Cómo usted vivió esta experiencia? Bien, este encierro obligado, ¿no? Este confinamiento, eh, a mí me afectó también. Yo estuve 2 semanas en el Hospital del Sur porque a los pocos meses de que ya se dio esta situación, pues me afectó mucho. Y pues apenas pasé la cuarentena que me tenían refundido en un rinconcito, o sea, yo les llamo el doble confinamiento, porque no me permitían salir de la casa, pero tampoco me permitían salir del dormitorio. Entonces, en tanto tiempo que tenía de pensar, porque además de eso sí me gusta leer, pero claro, no solamente de la televisión y la lectura podía vivir y lo que me ponían el platito en la puerta, entonces siempre extrañaba yo el quehacer radiofónico. Y decía, y esto no creo que está reportando nadie. Y entonces, como no está reportando, yo lo voy a hacer. Y, y claro, comencé a ver cómo es que hago la investigación. Y gracias también al aporte de colegas de Corape y otras emisoras también que no están en ningún catálogo ni nada por el estilo, pero hacen esfuerzos individuales, y también a la consulta de otros compañeros y voluntades de ex estudiantes, pues hicimos toda esta investigación y pues evidenciamos que las radios comunitarias estaban permitidas, o sea, eran una voz de esperanza en momentos difíciles del confinamiento, porque en las radios comunitarias, claro, se ocupaban primero de cómo estaban, que reporten a través de, claro, del uso Sí. de la tecnología emergente que es el celular.
y también por el teléfono análogo, en fin, por todos los medios que son posibles se utilizan la radio. Y entonces reportaban cómo estaban, qué necesitaban. Entonces comenzó la organización también barrial, popular, indígena, se comenzó también a organizar y a buscar las formas de sobrevivencia. Y el factor esencial de salud, claro, ¿cómo se va a hacer llegar la comida? ¿Cómo se va a ayudar en educación? ¿Cómo es que se va a poder movilizar obteniendo permisos? En fin, todo eso es lo que hacía la radio y se plasma así en el libro, que es más bien un informe de esta gestión que ha hecho la radio comunitaria, al menos en Ecuador, y que se ha visto en toda América Latina, que hizo casi igual. Y se crearon también proyectos para que la sobrevivencia de madres, padres, hijos, en fin, las familias puedan sobrevivir en esos momentos. Y claro, hizo más fácil también, pero por cierto, hizo caer en cuenta que la radio estaba en vigencia, porque era la que ayudaba. No hacía la televisión porque no podía llegar ni siquiera a esos sitios. Eh, el cine, pues después lo plasmó algo, ¿no? Pero tampoco la prensa, porque todo se fue limitando. Pero la radio estuvo activa. Y eso permitió que esos sitios donde a veces no llegan ni siquiera los discursos políticos, sino que llegan y los ponen ahí como para que en ese momento alegrarles la vida y sacar una huella o una rayita para ser presidentes o tales cosas, no son tomados más en cuenta que en esos tiempos. Pero aquí la radio, en cambio, tuvo una alta incidencia para lograr que la gente sobreviva. Entonces, ya es parte de la vida. Claro, en este contexto del proceso de comunicación que la radio ejerce, también tiene una misión, una finalidad. El Papa Francisco, en el mensaje que ha enviado para la Jornada Mundial de las Comunicaciones que vamos a celebrar, él habla de desarmar la comunicación en el sentido de que a veces nosotros hoy, a través de tantos medios que tenemos, ¿no? Usamos mucho estereotipos prefabricados y una cantidad de cosas, y también una globalización de un tipo de comunicación que son prácticamente manipulados por los grupos económicos hoy, que pasa un mensaje que no es una formación política de conciencia, mas de intereses, porque por detrás está el negocio, la plata y tantas otras cosas. Entonces, si una noticia hoy no rinde plata, no se comunica, ¿no? Entonces creo que aquí el trabajo estratégico de las radios populares, comunitarias, como se decía, frente a la dominación de la comunicación globalizada hoy, ¿no? ¿Cómo usted vive esta experiencia? Bien, sí es necesario que el medio también eduque y que también las familias se comprometan en educar en cómo utilizar esencialmente la tecnología, porque hay que entender que todo lo que tienen los medios, incluido la radio, y voy a irme a este punto, la radio tiene tres insumos. Primero, los sonidos. La voz, los sonidos de la naturaleza, de la calle, en fin. La tecnología y el lenguaje. Esos tres elementos son vitales. Ahora, que se pondera sobremanera la tecnología y nos comienza a habituar. Y fíjense en que inclusive se les llama usuarios, Sí. porque usan. Sí, los otros medios también usamos, pero usamos y compramos. Porque cuando compramos un celular también estamos pagando por los softwares y un pocotón de cosas, y cada vez que ponemos más cosas, un juego, lo que sea, igual estamos pagando, así sea en centavo, pero es que estamos pagando en millones. Pero entonces los discursos ahora son fáciles de pasar, porque no se comprueban si responden a realidades o son ficciones. Y en ese sentido
hay que educomunicar, digo yo, con la familia. Sí, Ahí juega un papel muy importante la pastoral, sí. porque es la que está todavía muy vinculada con la familia. Entonces, no es que el niño como está molestando, está llorando, tome el celular y le deja. Antes se le daba el biberón, ahora se le da Se el da el celular. celular. Y Sí, entonces ya no molesta y está ahí. Y claro, ya lo toma como parte de sí. Sí, muy cierto lo que decía McLuhan en 1969, ¿no? Decía, la tecnología va a ser una extensión del ser humano. Y ya nos damos cuenta que sí, el computador y el teléfono celular, esos son. Ahora se llora más porque se le perdió, le robaron el celular, que sí, porque le pase algo a un familiar. Y entonces, en ese sentido, pues sí hay que ser críticos con los momentos que en toda época que ha vivido la humanidad ha habido la crítica, pero con la intención de mejorar la convivencia, la sobrevivencia y mantenernos como humanos. En tanto que esta política globalizante, basada en la creación de una sociedad de rendimiento, pues ahora si nos rendimos, no somos ciudadanos, no constamos como número. Y realmente yo, como Edmundo Armando Grijalva, si me veo como un número, soy una cosa insignificante. Pero cuando estamos con nuestros destinatarios en los barrios, en las comunidades, en el aula, eh, pues ese número se minimiza y se hace más importante, porque eso hace vida. Lo otro es número, es una abstracción, y vivir de las abstracciones también nos puede confundir. Entonces la globalidad creo que hay que mirarla con sentido crítico para aprovechar, sí, la tecnología, porque es para resolver claro. problemas humanos. Y ya sabemos que la tecnología tiene esas bondades, esas virtudes en las virtualidades, pero también quien tiene culpa de hacer mal uso es el humano. Claro. Eh, Usted como docente y profesor ahí de la Universidad Salesiana, ¿cómo trabajar el mundo de los jóvenes en ese sentido de usar la comunicación como proceso de formación? ¿Hay una sensibilidad de parte de ellos o están así tan conectados 24 horas que ya no les interesa tantas otras cosas? Yo diría que están desconectados de las formas en que nosotros percibíamos. Sí, ¿Por qué? Están conectados, siempre leen mucho más que los de mi generación, porque se pasan todo el día leyendo, sí, ¿no? Eh, y entonces yo diría que enseñarles ¿a leer qué? A leer, hablando de la universidad, a leer textos de comunicación, sociología, antropología, teología. Pues sí, porque les va a dar criterio. Quiero o no, da criterio. Inclusive la literatura le da también inclusive habilidad para hablar, escribir, expresarse, en fin, todo eso es muy útil. Pero lo que no se está haciendo es enseñándole a leer la vida, porque le hemos puesto todas las cosas en consideración, que tiene ahí el celular y ahí tiene la internet, tiene todo, y también está perdiendo hasta la memoria, porque ahora me das el número de teléfono de tu mamá. ¿O qué número de teléfono tiene tu novio, tu novia? Ah, espérate, ¿no? Y ya claro, la ya la memoria, ¿no? memoria no da. Y en el momento que se les pide que recuerden algún concepto, claro, ya está sin esa práctica de darle buen uso a su memoria, entre otras tantas cosas. Pero entonces aquí, lo que suelo hacer es yo hacer un trabajo desde el sorprenderse. Entonces Claro. suelo decirle, bueno, ¿y qué se ha sorprendido en esta mañana? Nada. Digo, ¿y no sintieron el frío? Ah, cierto, sí, 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 se estaba haciendo frío, ¿no? Y sí se dieron cuenta que no se puede entrar por tal puerta. Ah, sí, 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 sí. Y entonces es porque también no les estamos dando esa posibilidad Claro. de sorprenderse de cada día y también de ser gratos que estamos otro día para aprender, para experimentar, para generar bondades, en fin, para compartir. Y creo que en ese sentido, fíjense, ya al menos 2 países ya cambiaron de
de forma de mirar la tecnología, ¿no? Y ya dicen, hasta tales edades pueden, mejor dicho, desde tales edades pueden hacer uso de tecnología. Antes no. ¿Por qué? Porque pierden el contacto con la naturaleza, pierden el contacto con los otros seres humanos, con los congéneres. Se les hace muy fácil aprenderse los discursos de igualdad, hombre y mujer, que todo eso está muy bien, que cuidado del planeta, todo está muy bien, pero solamente se aprenden los discursos, pero no hay la reflexión y menos esa percepción que es lo que nos da enriquece la vida porque uno se entiende qué color tiene, qué formas, a qué sabe. Y eso pues simplemente ahora es hamburguesa y se olvidó que había también otras formas, ¿no? Otras Por formas. decir, aquí a mí me gusta mucho todavía el chapo. No sé si eso usted ha escuchado, para Sí, el sí. chapo. El chapito yo todavía con agüita de hierba lispa que sabe rico y que tiene perfumado y la machiquita y ya está. Y eso alimenta mucho. Entonces, muchas de esas cosas lo toman los jóvenes como quizás como una novedad, algo que recién descubren, cuando eso estaba en nuestra vida cotidiana. Entonces, el leer la vida desde la vida cotidiana nos permite entender que esa es una fuente de producción de conocimiento y es una fuente de producción de comunicación. ¿Y cómo la radio tiene influencia en los jóvenes hoy? ¿Hay un percentual de escucha o están más conectados con sus celulares? Bueno, lo bueno de la radio es que también está en el celular. Claro, sí, ¿No? sí, es verdad. Pero el punto es de que cada vez que yo empiezo con algún grupo nuevo en la universidad, lo primero que pregunto es, ¿cuántos escuchan radio? Y son muy poquísimos, Eh, ¿no? ¿Por qué? Porque también depende, en otros países sí escuchan, hasta en el celular escuchan la radio. Sí. Pero en los jóvenes, quizás porque está el Spotify con música, el Mm, YouTube y SoundCloud y otras tantas aplicaciones que le permiten escuchar música, pero se pretende que entonces eso le reemplaza a la radio musical. Pero como los muchachos que les gusta el fútbol o el deporte, están pendientes de los programas deportivos, sí. ¿no? Y claro, ahí también hay una deficiencia del tratamiento de contenidos. Mm, Pero bueno, eso es otro cuento. Pero sí hay el momento en que comienza a darse cuenta que la radio puede proveer de muchas otras cosas. Y sobre todo que la tecnología le permite hasta tener una radio propia. sí. Y que puede hacer escuchar solo a la familia. O inclusive en solitario, de manera individual, estar feliz escuchando lo que dice y lo que pone. Entonces hay muchas formas de hacer radio, de las cuales los jóvenes, cuando ya encuentran sentido a este medio, lo están utilizando. De hecho, hace algunos años ya festejamos los 100 millones de radios en la Internet. Uy, sí. Y son los jóvenes los Sí, que sí. ponen, ¿no? Es cierto que las radios comerciales, pero lo utilizan muy Ujú. mal, porque todavía no han entendido ni se han adaptado bien a estas posibilidades tecnológicas que nos dan, ¿no? Yo ahora venía de una reunión, y perdón que le cuente, un compañero muy joven, docente, ¿no? Sacó el celular y le daba la instrucción a la inteligencia artificial. Quiero que escuches todo lo que se dice y que luego me pases un resumen. Y claro, y comenzaba a reproducir, y nos estaba molestando, ¿no? Entonces me acerco y le digo, mira, no nos dejas en cambio atender a lo que está diciendo. Sí, sí. Hazlo sin replicar. Y claro, le entendió otra cosa a la inteligencia artificial y seguía, ¿verdad? Y después dicen, no quiero el sonido. Si no tienes el sonido, que le vuelve a reproducirlo, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué pides, no? Porque son Claro. las cosas que el humano pide y se da. Ahora, el saberlas utilizar, cuando ya los Claro. muchachos tienen cierta habilidad, comienza a gustarles. Sí, sí. Casi siempre cuando yo termino indicándoles cómo se hacen dramatizados, para que hagan ficción y todo eso, no, los muchachos ahí se entusiasman porque, Sí. claro, crean personajes y todo, y claro,
Eso no es nuevo, solo que ahora son otras las tecnologías, son otros los instrumentos de lectura y por lo tanto creo que más bien los mediadores, educadores de todos los niveles, la pastoral y la familia, tenemos que entender este momento para saber qué debemos hacer. Claro, porque en todo esto de la utilización de los medios que tenemos, radio, medios digitales, quer dizer, el radialista tiene una misión. También el Papa Francisco en el mensaje para las comunicaciones insiste un poco en esto, ¿no? Que de una comunicación transparente, de comunicar la verdad de los hechos. Que hay una tarea, no es Indudablemente. solo un profesional, ¿no? Ujú. Tiene una misión de comunicar para formar conciencia Definitivo. políticamente, pastoralmente, tiene una misión, ¿no? Sí, claro. Y bueno, si hablamos desde la ética profesional, el comunicador, la comunicadora, los periodistas, estamos en la obligación de hacer las mediaciones para informar la realidad. Y ahí no nos metemos nosotros con que, ¿verdad o no? No, por eso es que la primera cuestión es, no debe suponer, ni suponga, pues verifique, ni tampoco deje de confrontar. ¿Qué dicen los demás? O sea, ¿qué dice la parte Claro. contraria? Entonces, ahí es que nosotros estamos entendiendo las realidades y ese es ético. Y lo que dice el Papa Francisco es justo eso. O sea, a ver, hablemos con esas realidades, hablemos con las verdades, hablemos con sinceridad, hablemos sin estar ocultando cosas que después nos perjudican y nos hacen daño. Y en ese sentido, es cierto que se enjuicia mucho a la gente de medios Mm. y no falta razón. Yo estoy de acuerdo. Pero también es que se piensa que el, el mediador de los medios es el único que tiene la obligación de hacerlo. No, 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 de todos, todo, claro. Sí, todos. sí. Y la comunicación, y especialmente la comunicación oral, pues se basa en eso, en el sentido de verdad, en la referencia de la realidad, ¿no? Y sobre todo, también en la convicción que uno tiene de vivir, porque eso también le da formas de percibir. Y en ese percibir, creo que lo que dice el Papa Francisco también es para podernos entender la interculturalidad, todas esas cuestiones que nosotros solamente las decimos como discursos, pero que son muy complejas para aplicar, pero hay que entenderlas que tenemos que llegar a esos espacios y a esas prácticas para poder convivir mejor. Entonces, yo sí creo que todos los aportes que, en cuanto a la comunicación, que sí hay muchos aportes que hace el Papa Francisco, hay que también reflexionarlos. Y lo bueno de aquello es de que sí hay en la pastoral quienes hacen buen uso de la comunicación para tratar estos temas y, y bueno, encaminarnos por eso, ¿no? Porque también el discurso de cuidar el planeta, también lo ha dicho el Claro. Papa, Sí, ¿no? sí. Ujú. Entonces, sobre las migraciones también se ha manifestado. O sea, yo creo que hay cosas que ha dicho Papa Francisco en varios sentidos sociales y que de forma quizás, yo diría, desde mi sentir, muy atinadas, no solamente con el pretexto de generar un mundo de paz, que Claro. es muy difícil, pero sí una convivencia más grata para que transitar en esta vida, pues sí, tenga más risas que llantos. Claro, porque él también me insiste un poco, ¿no? Que hay que comunicar con el corazón. Sí, aquí en el mundo andino decimos corazonar, porque Corazonar, sí, claro. lo que, lo que yo pienso tengo que decirle con el sentimiento que eso me hace sentir, ¿no? Entonces el corazonar es importante. Claro. Eh,
ustedes están preparando así una semana de actividades, de reflexión, de realidades vivenciadas, né, através da rádio comunitária para celebrar o dia, né, da rádio. Como vocês estão programando tudo isso para ajudar nesta comunicação que educa, que forma? Que educa, forma. Bueno, yo no replico solamente por información, digo, ese eslogan tan manido de la radio informa, educa y entretiene. Pues más entretiene. Sí, sí, ahí se hacen las dos cosas, pero la radio también organiza, la radio también educa, la radio también es vida, la radio es muchas cosas, la comunicación como tal es eso. Y entonces, a ese buen pretexto, en el año 2001, yo creé este espacio en la universidad, una universidad de Quito, la Universidad de las Américas, y claro, yo llevaba y hacíamos en vivo la transmisión junto con Corape, con la coordinadora de radios populares del Ecuador, que transmitía en vivo. Y claro, yo ponía personajes de la radio para hablar de distintas facetas, del radiodrama, de las voces que educaban, en fin, hicimos varios meses. Y después, pues yo ya como no me daban chance de salir de esa universidad por otros motivos que no son propios del momento, pero dije, no, yo voy a hacer al menos una vez cada año. Y desde ahí lo vengo haciendo todos los años. Y siempre tomo personajes de la radio porque también es importante saber de esas humanidades, de las personas que estamos tras las cámaras, tras los micrófonos, pero también de aquellas otras cosas que a veces no hablamos, que no son solamente humanidades por el entretenimiento, por la curiosidad y también por el arte, porque todos los medios también tienen su arte, sino también de qué efectos tiene, qué responsabilidades tenemos y qué motivaciones debemos generar. Entonces, al respecto, en este año no es que tengo un tema específico, siempre veo personajes que tengan ciertas trascendencias. Para este año estrenamos el programa con Jerónimo Meneses, muy conocido en Quito como en el Ecuador ahora, por esto del MasterChef, como el Omoto, el Josema, bueno, y dedicado al teatro, porque todo eso, cosa simpática, lo reconoció. Yo fui el profesor y le dirigí la tesis para que cree el personaje Josema, y vive del Josema, ya 20 años, ¿no? Entonces, claro, que cuente esa experiencia, por qué es útil la universidad, por qué es necesario esta experiencia de los medios, pero también por qué es importante tener responsabilidad con los otros. Entonces, con eso nos estrenamos. El día martes, en cambio, tendremos la presencia de Jimena Leiva, comunicadora, muy comprometida con la salud, sea comunitaria, urbana, en fin, procesos, campañas, y sí, un trabajo bastante comprometido desde esta área, porque claro, la comunicación abarca todos los temas. Claro. El día miércoles, en cambio, tenemos la presencia de Luis Ernesto Terán, más conocido por el espectáculo llamado 10 sobre 10. Muchos lo identifican porque es el rocolero, el chichero, el cumbiero, etcétera, pero él nace de la radio y es de antiguo porque su papá también fue radiodifusor, su hijo también y su nieto ahora también. Son 4 generaciones, pero sobre todo porque él, a partir de este compromiso de rescatar la música ecuatoriana en todas las facetas que se van evolucionando, apareciendo y todo lo demás, el apoyo al artista ecuatoriano, esa fue su idea y en eso ha trabajado. Y claro, nos dice de esa experiencia que no es tan fácil montar los espectáculos. Claro. El día jueves, en cambio, vamos a hablar de educación radiofónica. Estaré el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Fernando López Forero, de quien hablaremos de la Organización Internacional y las radios, porque el anterior también fue secretario ejecutivo de OCLAG, Signis OCLAG Ecuador, y también ligado a la radio. Entonces ahí hay unas ricas experiencias que más
que probable es que la mayoría no sabe. ¿Y por qué? Es que tiene una cantidad casi como de 400 emisoras que transmiten un noticiero, que tiene un montón de proyectos, o sea, que la radio es muy potente. Y cerramos el viernes con una negrita que yo le quiero muchísimo porque canta, hace radio, hace teatro, hace un montón de cosas, porque también debemos, y hay que cumplir lo que se dice. Es un programa también intercultural. Hemos tenido indígenas, grupos afros, de todo. Hemos tenido amigos de España, de un montón de lados. Y claro, en esta vez, nuestra amiguita Paola Brunner, que para mí cada vez que canta jazz es una delicia a los oídos. Cerramos con esta cuestión musical, pero sobre todo, cómo es que ella fusionó lo que le gusta a la música, las sonoridades y la radio para rescatar algunas leyendas que ya se iban olvidando en el pueblo afro. Y así la vamos a festejar, pues yo sí soy, ¡viva la radio! Claro, ¿no? O sea, sí, porque creo que es importante ese trabajo en el sentido de recuperar, porque a partir de los territorios, lo que la gente vive, ¿no? Porque los grandes medios no están allá en el día a día de la vida de la gente, ¿no? Y creo que la radio tiene esta misión, esta función de también crear este espacio donde ellos pueden manifestarse con su cultura, con sus tradiciones, con sus mensajes de esperanza, ¿no? Porque también la comunicación es un mensaje de esperanza, ¿no? Principalmente en este año que estamos viviendo el jubileo como peregrinos de esperanza, entonces comunicar para generar esperanza, ¿no? Pues sí, eso es lo que queremos, comunicar para generar esperanza, y es buen pretexto para trabajar este año, todo el año. Muy bien. Para ir concluyendo este diálogo bonito de esta larga experiencia de Edmundo Armando, una palabrita a nuestros seguidores de nuestras redes, ¿no? De cómo vivir esta esperanza a través de la comunicación, a través de la radio. Pues no es que sea yo ni un filósofo, y desde la docencia no es que sabemos todo, no somos enciclopedia, pero yo sí diría que la esperanza está en cada minuto que nosotros vivimos, cada minuto que nosotros comunicamos alguna cosa buena, la buena nueva debemos tenerla a la mano, pues eso nos genera esperanza de más alegrías. Inclusive el llanto es también una forma de esperanza, porque queremos tener expectativas que nos permitan vivir mejor, que nos den alegría, que nos den cariño, que nos den muchas cosas. Todos los actos comunicativos generan esperanza. Comunique con generosidad, comunique las bondades, las cosas buenas, pero sobre todo, comunique con cariño. Así haremos un mundo con mayor esperanza. Muchísimas gracias, Edmundo Armando Grijalva Brito. Es un comunicador, un radialista, también un enseñante en la Universidad Salesiana, y de toda su experiencia a través del trabajo de la radio popular, de la radio comunitaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta larga experiencia en esta construcción del mundo nuevo posible, donde todos podemos manifestar, hablar, decir lo que pensamos y lo que somos. A todos nuestros oyentes y seguidores de la plataforma sinfronteras.media, sumamos fuerza para que, celebrando el Día de la Radio, ojalá construyamos esta nueva sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.